Estabilidad y paz. Presidente Nicolás Maduro aseguró que está preparado para derrotar la guerra económica. Problemas operativos. Henry Ramos Ayub confirmó salida de Acción Democrática de la Mesa de la Unidad. Estabilidad. Ministro de Defensa Vladimir Padrino López pidió unidad nacional para enfrentar amenazas internacionales. Aprueban resolución. Parlamento Europeo pide a la Unión Europea liberar y ayudar de emergencia adicional para Venezuela. Patrimonio de Venevisión. El grupo Exclusiva entrega certificado de autenticidad de la obra Entre el bien y el mal. Sigue la tensión. 4 jóvenes muertos y 1 desaparecido dejó operación limpieza en Nicaragua. Por falta de oxígeno, rescatista tailandés muere intentando ayudar a niños atrapados en cueva. El maestro del fútbol, Oscar Washington Tabárez, dirige a la selección uruguaya que hoy busca clasificarse a semifinales. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenos días, Venezuela. Ya estamos listos para la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Abrimos con Primer Contacto y ya listos para iniciar nuestro recorrido informativo para ver cómo amanece Venezuela. Bueno, y lo hacemos en los estados Táchira, Lara y Guárico. El primer contacto lo establecemos con nuestra compañera Mariné Glot, quien nos tiene información sobre jornadas de vacunación en la región andina. Muy buenos días, Mariné. Adelante, te escuchamos. Hola, buenos días. Corposalud adelanta jornadas de vacunación en planteles educativos del estado Táchira contra el sarampión y la difteria. La Dirección de Epidemiología del estado andino hizo un llamado a vacunar a los escolares entre 7 y 15 años de edad, jornadas que además de realizarse en los centros de salud del estado serán llevadas a las instituciones educativas. Corposalud confirmó que a la fecha hay 2 casos positivos de sarampión y difteria respectivamente, provenientes de otras entidades pero ya controlados. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Les informamos que el Ministerio para la Salud dotó de equipos médicos de última generación a quirófanos del Instituto Municipal de Desarrollo Social con una inversión por el orden de los $171.200. Así lo dio a conocer el alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes, quien detalló que el INDES contará con 2 aspiradoras de gleras, 20 biosensores para glucosa, 2 electrobisturí de procedimientos mayores, glucómetro, entre otros equipos de alta tecnología que permitirán activar un segundo quirófano para así duplicar la atención de cirugías, que hasta los momentos supera las 400 intervenciones. En este sentido, el burgomaestre puntualizó que por medio del INDES se ha atendido a los habitantes con distintas jornadas de atención social y ayudas económicas. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Génesis Colmenares, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Del estado Guárico comencemos desde la población de El Sombrero en el municipio de Julián Mellado, donde el gobernador de esta entidad, José Vázquez, realizó la reinauguración del Centro de Diagnóstico Integral, donde, según sus palabras, se han invertido más de 31.000 millones de bolívares para poner operativo un quirófano para toda esta jurisdicción. Dijo además que hasta la fecha se han atendido a más de 7.000 personas en distintas jornadas de salud. Además, enfatizó que durante los próximos días se mantendrán desplegados, esto para realizar una jornada de vacunación casa a casa ante la llegada de la temporada de las lluvias. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Eliezer. Continuamos ahora en el estado Zulia, donde la Fundación Arturo Uslar Pietri exige mejoras salariales para los docentes de todo el país. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía. Muy buenos días, José Leonardo. Adelante. Buenos días. En el estado Zulia, la Fundación Uslar Pietri, en conjunto a FETRA Magisterio, inició una serie de talleres de emprendimiento para ofrecer herramientas que les permitan a los maestros no depender de un salario. Desde la llamada Alianza del Lápiz, sus autoridades además exigen a los entes gubernamentales la dolarización de la economía como única vía para rescatar este sector. Antonio Ecarri, presidente de esta fundación, lamentó que la educación venezolana hoy día esté tan golpeada, ya que el sueldo de un educador no llega a $2 mensuales, causando la diáspora de estos profesionales
profesores que, según sus estimaciones, el 50% de los maestros del país ha emigrado. El CARRI asegura que a los bajos sueldos se le suma el continuo deterioro de los planteles educativos, ya que a su juicio más del 80% de la infraestructura venezolana está completamente en ruinas. Desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, José Leonardo. Ahora nos vamos al estado Anzoátegui. Allí Protección Civil se desplegó ante la llegada de las lluvias. Nina Martínez nos cuenta más. Adelante, Nina. Buen día. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que más de 1000 funcionarios de Protección Civil y de los bomberos se encuentran desplegados a lo largo y ancho de la entidad. Esto a fin de evitar cualquier situación de emergencia que se pueda registrar ante la llegada de la temporada de las lluvias. Actualmente por la zona de convergencia está pasando la onda tropical número 16, por lo que funcionarios le hacen un llamado a toda la colectividad a tomar las precauciones necesarias para que no se registre ninguna situación de emergencia. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Gracias, Nina. Y seguimos en el estado del Tamacuro. Allí tenemos información sobre la rehabilitación del hospital Luis Racetti. Ángel Marcano nos cuenta. Adelante, Ángel. Buenos días, tocayo. Buenos días. Aproximadamente un año tardará la rehabilitación de la sala del hospital Dr. Luis Racetti, que fue afectada por un incendio. Así lo anunció la gobernadora Lisette Hernández en un programa realizado desde la zona afectada. Destacó que entre las acciones de respuesta inmediata se encuentra el acondicionamiento del materno infantil como área de atención general para los pacientes. Señaló que el CENIAT donó una ambulancia y otras 5 unidades fueron rehabilitadas. Adelantó que se encuentra realizando un presupuesto para determinar la inversión a realizarse para el rescate de la infraestructura afectada. También expresó su solidaridad con familiares del trabajador fallecido por complicaciones cardíacas. La mandataria regional también anunció que en el municipio de Casacoima será activado el CDI Simón Bolívar y será dotado de una ambulancia. Desde Tucupita TV, en la cámara de Mauri Cedeño, reportó Ángel Marcano para el Noticiero Venevisión. Bueno, gracias, muchísimas Ángel. gracias, Ángel. Cerramos nuestro recorrido con información deportiva en el estado Vargas. El contacto lo hacemos con Orlefranc Amaya. Muy buen día, Orlefranc. Buenos días, amanecemos acá en el litoral central, donde fueron juramentadas 11 redes deportivas y culturales por el Movimiento por la Paz y la Vida en la entidad. Esto con el objetivo de masificar el deporte en las comunidades de la región. En tal sentido, las autoridades destacaron que hicieron entregas de implementos deportivos para atender a más de 2000 niños, niñas y adolescentes en las comunidades y mencionaron que en Vargas se construyen 3 gimnasios verticales para la población. Puntualizaron que en los próximos días estarán iniciando la formación y capacitación de los integrantes del movimiento Somos Venezuela y esperan ejecutar una mega actividad para los niños del litoral. En alianza con Vargas es Noticia, Orlefranc Amaya, Noticiero Venevisión. Gracias, Orlefranc. Nosotros continuamos con más información. Nicolás Maduro, presidente de la República, me aseguró que está preparado para derrotar la guerra económica desatada contra el pueblo. El jefe de Estado confía en que logrará alcanzar estabilidad y paz para todos los venezolanos. Liz Flores nos amplía esta información. El primer mandatario nacional encabezó el desfile cívico-militar del 5 de julio con motivo de la celebración de los 207 años de la firma del Acta de Independencia. Allí pidió apoyo al pueblo y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para enfrentar la guerra económica. Y quiero invitar al Poder Constituyente Plenipotenciario, señor presidente de la Asamblea Constituyente, compañero Diosdado Cabello. Quiero invitarlos junto al gobierno revolucionario, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los consejos comunales, junto a los CLAP, a que se pongan al frente de esta batalla y logremos, con la experiencia que tenemos, con la perseverancia y con el amor que le tenemos a la patria, logremos la victoria de la paz económica, de la felicidad económica. Esa es la tarea a la cual debemos dedicar todo nuestro esfuerzo. Independencia económica, paz económica, y lo vamos a lograr. Una agresión multidimensional se ha disparado contra el pueblo de Venezuela, pero el pueblo de Venezuela no cede, el pueblo de Venezuela no se rinde, el pueblo de Venezuela no regala su libertad, el pueblo de Venezuela está combatiendo con su amor, con su sonrisa, con su esperanza viva. Que nadie se confunda.
El pueblo tiene su esperanza y su rebeldía más viva que nunca en la batalla que está dando contra la guerra económica criminal de la oligarquía y del imperialismo. Así como logramos vencer el intento de una guerra civil hace un año, hoy vamos a derrotar y a someter con la ley en la mano a los que dirigen la guerra criminal contra el pueblo. Lo juro y lo juro frente al pueblo. Nicolás Maduro, jefe del Estado, dijo que el pueblo de Venezuela ama a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que defiende la independencia, la soberanía y la paz, y celebra los 207 años de la firma del Acta de Independencia, libre de imperios y potencia extranjera. Ratificó que Venezuela no vende su libertad. Desde el Paseo Los Próceres, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. Estados Unidos negó que el gobierno del presidente Donald Trump llegara al punto del año pasado de planear una invasión militar a Venezuela, pero reconoció que la opción sigue sobre la mesa como una de muchas posibles herramientas para ayudar al pueblo venezolano a recuperar la democracia. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca aseguró que aunque no han tomado acciones militares, el presidente Donald Trump seguirá considerando todas las opciones disponibles para ayudar a los venezolanos frente a la situación humanitaria que atraviesa la nación. El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, aseguró que la oposición venezolana pretende quebrantar la estabilidad del país a través de una intervención extranjera. Qué triste es ver a venezolanos por allí, por el mundo, buscando quebrar y buscando la intervención contra Venezuela. No es ningún secreto para ningún venezolano, ninguna venezolana, todo el plan de asedio, todo el plan intervencionista, todo el plan injerencista que hay contra Venezuela. Durante la izada de la bandera en conmemoración de los 207 años de la firma del Acta de Independencia, Padrino López reiteró que la unidad cívico-militar es la mejor respuesta para enfrentar cualquier amenaza. Yo les pido nuevamente desde aquí, junto a ustedes, queridos hermanos, compatriotas, todos, les pido a aquellos que nos agreden, que no se vuelvan a equivocar. Es la unidad nacional la que nos llama hoy a enfrentar las más grandes amenazas. Estoy casi seguro de que Venezuela nunca había estado amenazada después del proceso independentista como lo está hoy en día. El ministro felicitó el rol de la Fuerza Armada Nacional ante la situación actual del país. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, confirmó la salida del partido de la mesa de la Unidad Democrática. Alegó problemas operativos en el funcionamiento de la alianza con motivo de la decisión. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El diputado informó que notificaron la medida hace días a las organizaciones que integran actualmente la alianza opositora en una reunión que aseguró se desarrolló con cordialidad y altura. Negó versiones que indicaron confrontaciones. Que a consecuencia de los problemas operativos que habíamos tenido últimamente, vale decir la dificultad para cumplir el acuerdo que habíamos firmado 22 organizaciones políticas, desde julio del año pasado, 19 de julio del año pasado, que le anunciamos ante el país, más las dificultades operativas que hemos tenido para designar el secretario ejecutivo de la mesa, que nosotros pensábamos que ante el apremio de la situación nacional, la necesidad de hacer giras al interior, cosas que también hemos planteado en numerosas ocasiones, nosotros íbamos pues a separarnos de la mesa. El dirigente confía en que los partidos que se mantienen en la coalición superen las dificultades internas. Enfatizó que pese a su salida, Acción Democrática continuará apostando por la unidad opositora. O sea, no significa que nosotros vamos a estar propiciando una tercera, una cuarta plataforma, la cuarta vía, la quinta vía. No. Para nosotros no hay sino una vía y una plataforma que nos debe unir a todos. Porque mientras estemos multiplicando más plataformas, eso es lo que hace es agravar el problema y plantear distintas visiones sin concordar o sin ponernos de acuerdo.
Ramos Ayub señaló también que próximamente Acción Democrática iniciará una gira por todo el país que aseguró será acompañada por representantes de otras organizaciones políticas. En el Palacio Federal Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a los miembros de la Unión Europea liberar ayuda de emergencia para migrantes venezolanos en países como Colombia, Brasil o Perú. La Eurocámara urgió a la comunidad internacional que establezca una respuesta coordinada e intensifique la ayuda financiera para los migrantes venezolanos. Reclaman que se libere ayuda adicional a través de los fondos de emergencia, visados humanitarios, disposiciones especiales de estancia u otros marcos migratorios regionales a fin de hacer frente al rápido incremento de las necesidades de las personas que se han desplazado por la crisis venezolana. Los eurodiputados también pidieron a las autoridades venezolanas que faciliten y agilicen la expedición y renovación de documentos de identificación a sus propios nacionales, ya sea en Venezuela o en el extranjero. 4 jóvenes muertos y 1 desaparecido dejó en la ciudad de León la operación limpieza del gobierno de Nicaragua. Así lo denunció la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Las muertes y las desapariciones de los jóvenes con edades entre 21 y 22 años fueron confirmadas por el movimiento Articulación Leonesa, compuesto por manifestantes autoconvocados de la ciudad de León al noroeste de Managua. Tras 2 meses de conflictos políticos que ya suman más de 300 muertos, Estados Unidos sancionó al jefe de la policía de Nicaragua, así como al vicepresidente de la petrolera Albaniza y al secretario general de la alcaldía de Managua, con el propósito de enviar un mensaje al resto de los funcionarios nicaragüenses. Autoridades de Tailandia han confirmado la muerte de un buzo de los equipos de salvamento que tratan de rescatar a 12 niños y un adulto atrapados en una cueva al norte del país desde el pasado 23 de junio. La víctima, antiguo miembro de los cuerpos de la élite de la Marina de 38 años, fue identificado como Samar Kunan. Pereció el jueves al quedarse sin oxígeno mientras regresaba buceando de la cavidad donde se encuentran los niños. Las autoridades aún analizan opciones para la salida de los niños. Eluden anunciar una fecha para las operaciones, aunque aseguran se procederá de manera gradual, sacando primero a los niños con mejores condiciones físicas y fisiológicas. En México, al menos 24 personas fallecieron y 49 resultaron heridas tras 2 explosiones registradas en un polvorín del municipio de Tultepec. El primer hecho se suscitó en un taller de elaboración y almacenamiento de juegos pirotécnicos, alcanzando otros 2 talleres y una casa contigua. La siguiente detonación se registró cuando llegaban las unidades de emergencia, lo que lesionó gravemente a bomberos, policías y paramédicos. En el lugar continúan los trabajos de los bomberos y de personal de protección civil, quienes buscan entre los escombros si hay otras víctimas. Bueno, con esto, Endrina, amigos, hacemos una breve pausa. Así es, Ángela, al regreso más información para ustedes. Quédense allí. La denuncia de 53 países sobre presuntos abusos y violaciones a los derechos fundamentales cometidos en Venezuela centraron una discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 12 países americanos, más todos los de la Unión Europea, firmaron la declaración que denuncia la situación humanitaria que sufre el país y lo que consideran profundas violaciones registradas por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El documento lo firmaron Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los 28 países miembros de la Unión Europea, 8 europeos no comunitarios y 5 asiáticos u oceánicos. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que pedirá la investigación de todos aquellos venezolanos que hayan solicitado una intervención extranjera para el país. Detrás de esa decisión del presidente Donald Trump, digo decisión afortunadamente no concretada hasta ahora, hay personas que dicen ser venezolanos. Y con una investigación bien hecha, expediente en mano, nosotros estamos obligados a solicitarle al Poder Judicial, a todo el sistema judicial, que investigue, juzgue y sancione a los que estén incursos en estos hechos. No pueden ellos ahora, como siempre, salir con el yo no fui.
porque hay evidencias de sus declaraciones. Cabello explicó que una delegación constituyente se encargará de documentar todas las declaraciones de prensa, reuniones y actividades que los dirigentes opositores mantuvieron en el exterior con el fin de establecer las responsabilidades respectivas. La Asamblea Nacional realizó la sesión solemne en conmemoración del aniversario 207 de la firma del Acta de Independencia del 5 de julio de 1811. Los diputados, encabezados por los integrantes de la directiva parlamentaria, rindieron honores ante el arca que contiene el Acta de la Independencia, la cual reposa en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Seguidamente participaron en la sesión conmemorativa que tuvo como orador de orden al doctor Edgardo Gudat Montiel, individuo de número y vicedirector secretario de la Academia Nacional de la Historia. La Declaración de Independencia que celebramos hoy y la consecuente creación de la República prevaleciente hasta nuestra contemporaneidad fue, por donde se le mire, un proceso gestado en y desarrollado por el mundo civil. Aún más, la biografía de la mayoría de los firmantes de aquel documento matriz de nuestro origen autónomo, política y administrativamente hablando, pone de relieve su pertenencia al ámbito civil. En el discurso, el orador de orden destacó también el papel que cumplió la prensa en la independencia de Venezuela. Bueno, con esto hacemos otra pausa. Así es, en breve más información, ya venimos. De vuelta con más información. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas, Rommel Guzamana, informó que presentarán un nuevo exhorto a la directiva del Parlamento para que se proceda a reincorporar a los legisladores de esa entidad a la Cámara. Nosotros presentamos un exhorto hace 4 meses a la Secretaría de la Asamblea Nacional y lamentablemente no tuvimos ninguna respuesta absoluta. Ahora, digo yo, ¿por qué los compañeros, los colegas de los partidos que conforman la Asamblea Nacional no quieren discutir el caso, no quieren debatir el caso de los 3 diputados del Estado Amazonas? Guzamana insistió en que se deben hacer respetar los derechos de los ciudadanos de Amazonas de tener a sus representantes en el Parlamento. John Fervilac y el Grupo Exclusiva entregaron un certificado de autenticidad de la obra Entre el bien y el mal del artista plástico Alexis de la Sierra para que sea exhibida como patrimonio de Venevisión. El acto se realizó en las inmediaciones del canal, donde el director ejecutivo del Grupo Exclusiva, Carlos Sánchez, entregó el certificado al vicepresidente de Imagen de Venevisión, Edgar Frías. Hoy estamos haciendo entrega de este reconocimiento especial a Venevisión, mucho más que ver, por ser un canal de información, de entretenimiento, pero sobre todo un canal comprometido con la información justa, equilibrada y con la veracidad. De verdad, Venevisión a lo largo de toda la historia está construyendo la historia del periodismo en Venezuela y por eso en el Grupo Exclusiva pues nos sentimos muy honrados de entregar este reconocimiento. Fervilac, quien ha sido manager del creador desde el año 1979, apuntó que la obra forma parte de un grupo de la realización de 10 pinturas hace 4 meses por la lucha entre el bien y el mal. Las escenas son muy anecdóticas, ellos tienen un cuento y también son muy cósmicas. Entonces ustedes van a estar buscando la guacamaya aquí, de repente no la va a encontrar, de repente sí, va a encontrar el ojo del nené, porque el nené Alexis vivía en lechería. Iniciamos nuestro recorrido por lo que ha sido noticia en el mundo. Y lo hacemos en Francia, en donde el Parlamento Europeo ha anunciado que pospuso para septiembre el debate sobre la reforma de ley europea de los derechos de autor. Con 318 votos en contra, 278 a favor y 31 abstenciones, la Eurocámara rechazó iniciar las negociaciones para el reajuste de la ley que tenía como objetivo garantizar que los creadores de contenidos creativos cobren por la consulta de sus publicaciones en la era digital. El debate será aplazado para el mes de septiembre en el Pleno del Parlamento Europeo con la posibilidad de introducir enmiendas y buscar otro enfoque a 2 de los puntos más problemáticos, el canon digital y el rastreo por algoritmos del material protegido.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump nombró a Bill Shane, ex ejecutivo de la cadena de televisión conservadora Fox News, como encargada de la dirección de las labores de comunicación de la Casa Blanca. Un puesto que había quedado abierto luego de que la asesora del mandatario Trump, Hope Hicks, se retirara a finales de marzo. El presidente electo de Colombia, Iván Duque, y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, participarán este viernes en la cumbre internacional organizada en Madrid, donde se tratarán temas innovadores sobre la tecnología y la economía circular. En Tailandia, un muerto y 48 desaparecidos dejaron 2 naufragios ocurridos de manera separada en las aguas de la costa de Phuket, uno de los principales destinos turísticos del sur de la entidad. Hasta los momentos, los servicios de emergencia han rescatado 89 pasajeros. En Canadá se elevó a 33 el número de fallecidos por la ola de calor que azota al país con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. Las víctimas pertenecen a la población más vulnerable que no cuenta con aire acondicionado en sus viviendas. Autoridades habilitaron 19 edificios públicos como centros de enfriamiento y aumentaron las medidas de precaución. Las enfermedades del colon son más frecuentes de lo que imaginamos y nuestra alimentación es la principal responsable del desarrollo de afecciones como la diverticulitis, inflamación del tracto digestivo. A partir de los 60 años son comunes los diagnósticos de divertículos en el colon. Los divertículos son unos pequeños saquitos que salen de la pared del colon hacia afuera. Cuando tú le haces la endoscopia al enfermo, tú ves los orificios, pero cuando tú ves el colon por fuera, ves una bolsita similar a las bombitas que se usan en carnaval para tirar agua. No tan grande, por supuesto, pero es más o menos parecido. La señora Lila Alvillar, de 80 años de edad, superó esta patología y su hija nos cuenta cuáles fueron sus síntomas. Tenía mucho, incomodidad en todo lo que eran sus vías digestivas, tenía el estómago siempre distendido, tenía muchos gases, no estaba evacuando de manera normal. Existen 2 tipos, enfermedad diverticular complicada o diverticulitis, que ocurre cuando estas bolsitas se infectan, y enfermedad diverticular no complicada o diverticulosis, esta última es la más frecuente. La mayoría de los pacientes que presentan esta patología no muestran ningún tipo de síntoma. Leve es únicamente se inflamó el colon. Esa pregunta es muy buena porque leve se inflamó el colon únicamente, se inflamó el divertículo, está ahí, tú lo viste, el enfermo está en buenas condiciones generales, fiebre, malestar general, dolor, etcétera, pero mejoran con antibióticos. Y hay un porcentaje altísimo cuyos pacientes mejoran con tratamiento médico. Los divertículos asintomáticos se diagnostican generalmente con un examen radiológico o una endoscopia o por casualidad con otro tipo de estudios. Por esto es importante cumplir con los chequeos de rutina. Si tú dejas que el divertículo continúe su evolución natural, él se va a perforar, se rompe el colon, porque el divertículo forma parte del colon. Entonces el contenido del colon, que es materias fecales, caen a la cavidad peritoneal. Y se produce un cuadro muy grave que es la peritonitis. Para evitar las enfermedades diverticulares se aconseja cumplir con una dieta equilibrada. Es esencial comer la cantidad de fibra diaria necesaria para así evitar el estreñimiento. Por esto es importante cuidar la alimentación. Si siente malestar abdominal regularmente, visite a un especialista. Soy Yohaís Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Hacemos una pausa, pero al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Dani Golindano, coordinador nacional de Médicos por la Salud. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos al doctor Dani Golindano. Él es el coordinador nacional de la ONG Médicos por la Salud. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, cerca de 2 semanas se cumplen ya de una serie de protestas del gremio de la salud que iniciaron los enfermeros.
¿Qué tiene planteado hacer el gremio médico? ¿Piensan involucrar también a los pacientes, que a fin de cuentas son los más afectados por lo que está ocurriendo? Sí, mira, ya son prácticamente 2 semanas que han tenido las enfermeras en esta actividad, que fueron la punta de lanza sobre la situación de salud. Nosotros los médicos respaldamos abiertamente la actividad o la acción que hicieron el grupo de enfermería, porque sencillamente es inaudito lo que viven hoy en día los hospitales, pero todo eso repercute sobre los pacientes. Y por el paciente y para los pacientes es que realmente se están haciendo estas actividades. Nosotros los médicos nos estamos organizando en el área metropolitana de Caracas, y no solamente acá, sino ya tenemos conexión con otros hospitales a nivel nacional o otros estados, donde los médicos vamos a hacer una cohesión para también pegarnos a este pliego de peticiones que se están haciendo en todo el sector salud y afianzar hoy en día la crisis que se está viendo, el conflicto que está viviendo la salud del país. La ahora ONG, antes era una plataforma Médicos por la Salud, nace, recuerdo, con algo que se llamaba los 5 gritos por la salud. Ustedes hacían reclamos relacionados con la infraestructura, equipos, insumos, personal y la seguridad en los hospitales. ¿Cómo está ahorita tanto la red de ambulatorios y hospitales como aquellos que dependen de la misión Barrio Adentro y los del Seguro Social? ¿Cómo se está prestando el acto médico hoy en día? Mira, hoy nosotros decimos que hacer medicina en Venezuela es hacer una medicina de guerra. Lo que estamos viviendo nosotros es sin precedente, es la debacle de la salud. Nosotros, esta plataforma médica que inició y se conforma como ONG, nosotros hemos venido trabajando sistemáticamente por más de 5 años con un sistema de data nacional sobre la situación hospitalaria que vive el país. Hemos visto con preocupación cómo año tras año se han venido acrecentando, aumentando las problemáticas en cada uno de los hospitales. Sobre todo el problema de los insumos médicos se ha visto bien crítica este tema. Hoy en día nosotros hablamos que un 76% de los hospitales tienen fallas en medicamentos, 78% en material médico quirúrgico. Vemos como hoy casi el 100% de la parte de reactivos en el laboratorio está inoperativa, los reactivos están inoperativos, los laboratorios están inoperativos, y peor aún vemos como la infraestructura de muchos hospitales ha venido en deterioro. Esta falla en cuanto a las intervenciones quirúrgicas o algún evento médico que se quiera hacer en uno de estos hospitales se ha visto reflejada por el problema de que sencillamente hay problemas de botes de agua, problemas de iluminación, problemas de maquinaria, equipos médicos que no están funcionando, y eso ha llevado a que algunos servicios no cumplan a cabalidad su problema. Y aún peor, la deficiencia de algunos o la falta de personal en muchos hospitales, porque la situación que vive hoy en día el médico venezolano o cualquier personal que trabaja en la salud se ha visto golpeado por la situación que vive hoy en día en el país. Te hablo prácticamente, un médico hoy en día en Venezuela gana alrededor de un promedio de $2 y una enfermera alrededor de $1. ¿En bolívares cuánto es? Estamos hablando de un médico gana 3.600 bolívares y una enfermera 1.200 bolívares mensuales. ¿Después de estudiar cuánto? Un médico para ser especialista por lo mínimo son 16, 17 años para ser especialista. 16, 17 años de estudio para ganar 3.600 bolívares. Hoy en día en Latinoamérica, países como Chile, Ecuador, Argentina, un médico estaba en el promedio de los $2.500 a $3.000 mensuales. En Venezuela nosotros los médicos ganan solamente $2 y con eso no puede subsistir. Y es allí donde viene el problema con los residentes, la gran plataforma médica que le da respuesta a los pacientes hoy en día en el país. Nosotros, del 100% de los médicos que se están formando en Venezuela, hoy en día el 54.2% de estos residentes abandonan el posgrado en el primer año. Y lo abandonan porque no tienen cómo comer, cómo pagar una residencia, dónde vivir, cómo comprar los equipos que muchas veces necesitan para hacer el posgrado, una fotocopia, un libro, cuando gana 3.600 bolívares, que no le alcanza actualmente ni para comprar 1 kilo de carne, ni medio cartón de huevo. Entonces, lo ha llevado a tomar muchas veces la medida de buscar en otro horizonte, y es difícil llenar una maleta de ilusiones e irse del país, porque no tienen no cumplen sus necesidades hoy en día en el país. Sin embargo, existe una gran cantidad de médicos que, en vista de lo que se vive en el país, la adversidad que vivimos en los hospitales, siguen apostando a Venezuela y siguen quedándose en el país y siguen formándose y creyendo en que Venezuela en un momento dado va a ser otra Venezuela. Vamos a tener lo que quizás en un momento tuvimos, como atender a un paciente. Tú hablabas algo de los 5 gritos que nosotros planteamos en esta plataforma, y uno era la seguridad.
una compañera del estado Anzoátegui fue víctima de agresión por parte de los familiares de un paciente. Un paciente que falleció en una sala de hospitalización y fue agredida por los familiares. No había personal de seguridad en el área hospitalaria que defendiera a esta compañera. Y nosotros nos hacemos una pregunta en vista que son médicos en Venezuela mal pagados, porque el costo, el sacrificio que hace un médico de prácticamente 24 por 24, porque un residente de posgrado muchas veces pasa hasta las 24 horas en el hospital una guardia continua y el siguiente día va a su casa a las 7 de la noche para levantarse a las 3 de la mañana para estar a las 4 de la mañana en el hospital, 3 horas de sueño, y eso no son solamente una semana, son los 365 días del año, contando su periodo vacacional que son de 15 a 18 días. Eso es lo que vive día a día en el hospital. Entonces, un médico que está sobre esas condiciones, que no tiene la capacidad para darle respuesta al paciente. Nosotros hemos dicho algo muy claro, nuestro gran temor como médico es no darle la respuesta a un paciente. ¿Cómo atender a un paciente cuando te llega una emergencia y tú no poderle dar la respuesta? Porque nosotros somos garantes de vida. ¿Qué están haciendo precisamente cuando por su conocimiento, por su estudio, tienen un paciente con una patología, con una emergencia, saben lo que tienen que hacer, pero a lo mejor no tienen con qué hacerlo en las manos? Por eso es que se han convertido en parte muchos hospitales que eran centros de referencia de patologías o de gran número de pacientes se han convertido en día en hospitales de contrarreferencia, porque te llegan y no tienes cómo atenderlo, intentas trasladarlo hasta otro hospital donde quizás tengas cómo poder atender a ese paciente. Sin embargo, nosotros, la gran formación que han tenido los médicos venezolanos, que son muy bien vistos en el mundo, los médicos venezolanos son catalogados como uno de los mejores médicos de Latinoamérica o del mundo. Hay ciudades o países donde hoy en día sus directivas de grandes instituciones son médicos venezolanos. Y es por ese conocimiento. A pesar de que muchas veces no tenemos cómo atender al paciente, la habilidad médica que nosotros tenemos y la formación médica que hemos tenido es lo que nos permite paliar o atender a ese paciente bajo condiciones que muchas veces no tenemos para poder atender a este paciente. Doctor, hay otra cosa que quiero preguntarle. El tema de la inmunización. ¿Usted está de acuerdo con el sistema de jornadas que está aplicando el gobierno nacional? Le escuchaba decir a un médico que los niños no nacen según jornadas. Los niños van naciendo y van necesitando vacunas. Están reapareciendo enfermedades que habían sido erradicadas. ¿Qué riesgo representa eso en cuanto a la salud pública de los venezolanos? Mira, yo creo que esto ha sido parte errática del sistema de salud venezolano. Un sistema de salud es exitoso cuando tú no haces jornadas médicas, cuando tú no tienes que hacer una jornada médica para poder atender a una población. Estos son sistemas de salud que tienen que ser de forma organizada y cronológica. La natalidad no es por meses, la natalidad es durante todo el año. Todo el año tenemos nacimientos, todos los días nace un niño en Venezuela. Nosotros actualmente podemos decir que tenemos entre un 30 y un 40% de falla en vacunación, haciendo énfasis en vacunas como BCG, neumococo, meningococo, rotavirus. Y la reemergencia de enfermedades es crítico y es triste. Nosotros teníamos un estandarte en Venezuela muy grande desde que nos formamos cuando pasamos por el área de medicina tropical, que nos hablaban de paludismo. Nosotros decíamos con orgullo que Arnoldo Gabaldón en Venezuela erradicó el paludismo. Nosotros éramos un país que fuimos en Latinoamérica el primer país que erradicó esta enfermedad. Hoy en Venezuela reapareció con grandes números en la población. Hay estados ya donde no existían y se están viendo casos autóctonos de esa localidad. Eso a nosotros nos embarga de tristeza porque fuimos un país que en un momento, desde hace más de 40 años atrás, nosotros pudimos resolver eso. Nosotros hemos dicho que la progresión, no tenemos una progresión, sino una regresión de la salud de más de 40 años porque hoy en día nos estamos quedando prácticamente sin equipos o nuevas técnicas para dar diagnóstico porque sencillamente no tenemos cómo hacerlo. En el tiempo que nos queda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debería hacer quien tiene en sus manos la salud pública de los venezolanos, que es el gobierno nacional a través del Ministerio de la Salud? Y mientras tanto, ¿cómo sería posible recibir algún tipo de paliativo? La llamada ayuda internacional, si se quiere no se le llama canal humanitario, pero es posible que se permita el ingreso de insumos y de medicinas sin que el gobierno lo autorice, como ya ha dicho. Mira, nosotros en múltiples oportunidades, Venezuela, de los 18 años de gobierno, han pasado 19 ministros de salud. Eso nos habla de cómo ha sido el eje de salud en Venezuela.
en cuanto al mandato por el plan ministerial. Nosotros de estos 19 ministros, por lo menos a 9 le hemos pasado comunicación y carta pidiéndole que se siente a hablar con parte de un gran grupo de médicos que quizás tenemos un amplio abanico de soluciones para intentar solventar el problema de la salud que vive en Venezuela. La salud en Venezuela no tiene que ser basada estructurada en una salud populista, sino efectista. Nosotros tenemos que tener efectividad cuando tenemos un paciente y brindarle a ese paciente lo que realmente merece. Nosotros le hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional, al nuevo ministro, al presidente Nicolás Maduro, le decimos que sencillamente él habla muchas veces del diálogo, que permita que nosotros le demos herramientas para afianzar y mejorar el sistema de salud venezolana, que realmente en los últimos 20 años ha sufrido una debacle bien significativa en cuanto a eficacia en Venezuela. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así les pedimos a Dani Golindano, él es el coordinador nacional de la ONG Médicos por la Salud. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Espero verlos nuevamente en una próxima entrevista a Venevisión. Vamos con deportes. La selección uruguaya ha acaparado numerosos elogios durante el Mundial de Rusia 2018. Hoy intentará mantener su buena actuación al enfrentar a Francia, partido que abre los cuartos de final del torneo. Estrellas de la talla de Luis Suárez y Edinson Cavani lideran el terreno de juego, un equipo competitivo que cuenta con otra gran figura que ocupa el banquillo. Se trata de su entrenador, Oscar Washington Tabárez. Manuel Covela nos presenta el siguiente trabajo. Adelante. Apodado el maestro no solo por su capacidad y experiencia como entrenador, sino también porque antes de dedicarse al fútbol impartió clases en las aulas de primaria de su país, Oscar Washington Tabárez se ha valido de los conceptos y valores de la educación para llevar las riendas de los equipos que ha dirigido. No solo busca desarrollar la técnica de los jugadores, sino que además trata de moldearlos como buenas personas, principio que lo han convertido en todo un ejemplo. Cuando te hablo de esos valores y esos principios que él llevó al fútbol, es a partir del buen tipo, del buen ser humano, del tipo que prioriza ese tipo de cosas y le saca provecho al colectivo. Yo siempre se lo he dicho a mis jugadores cuando estoy trabajando como director técnico. Yo prefiero una buena persona a un buen futbolista, porque un buen futbolista tú lo puedes amoldar a ciertas cosas, o una buena persona lo puedes amoldar a ciertas cosas dentro de la cancha, pero al revés es difícil. Con 71 años, Tabárez participa en su cuarto mundial como técnico de la Celeste. Tuvo su primera experiencia en Italia 90 y continuó en las últimas 3 ediciones, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y ahora en Rusia 2018. En total, ha dirigido el combinado charrúa en 183 encuentros, cifra que lo convierte en el entrenador con mayor cantidad de partidos al frente de una selección. Pese a que hace 2 años le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré, que ha afectado su movilidad, el maestro no ha dejado de enseñar en los campos de fútbol. Él ayuda al futbolista a tratar de involucrarse dentro de un entorno que no es fácil, donde existen egos, donde hay vanidad, donde hay cosas dentro del camino del futbolista y dentro de la vida profesional que te van haciendo perder las perspectivas de alguna manera, y su profesión y su docencia y su liderazgo hacen que él pueda enfocar a un grupo de futbolistas por un bien común, y los resultados están ante la vista. Pues Uruguay nuevamente ha estado en la palestra del fútbol mundial en los últimos certámenes. De esa forma, el maestro Tabárez ha encabezado un exitoso ciclo de 12 años en el conjunto charrúa, con un 4º puesto en el Mundial del 2010 y un título en la Copa América de 2011 como máximos logros. Ahora, con su misma filosofía de siempre, está afrontando el reto de Rusia 2018 con el propósito de llevar a Uruguay hacia lo más alto. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Bueno, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a los niños futbolistas atrapados en una cueva de Tailandia a la final del Mundial 2018, esperando que sean rescatados antes del 15 de julio, día de la gran final en Moscú. Infantino señaló que esperaba que el equipo de chicos Wild Boars, que quedó atrapado por las crecidas de agua dentro de una cueva hace 2 semanas, fuera rescatado a tiempo para viajar a la capital rusa. La máxima autoridad de la FIFA dijo que espera que sus palabras de apoyo infundan a los niños algo de calma y coraje.
Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden que tengan todos un buen y bello día. Nos vemos en breve en Primer Contacto, en la emisión meridiana. Pásenla bien.